Langerhans, ¿no? Células de Langerhans donde se sintetizan la insulina, ¿no? El glucagón, la somatostatina, el polipéptido pancreático, principalmente, ¿no? Principalmente, ¿no? Eh, para ser más exactos, hay 5 tipos de células actualmente descubiertas a nivel del islote de Langerhans, ¿no? Tenemos las células alfa, que constituyen el 25% del islote y producen glucagón y el proglucagón, ¿no? Las células beta, que son las más abundantes, con el 55% del islote, producen pues, la insulina, que es la hormona más importante del páncreas, aparte del péptido C, la proinsulina, la amilina y el GABA. Y las células delta producen somatostatina, un 10% del islote. Las células epsilon, un 3% producen la grelina, que tienen que ver con el apetito. Y las células PP, que son el 5% de la glándula del islote de Langerhans, perdón, producen el polipéptido pancreático, ¿no? Hablemos un poquito de la insulina. La insulina es una hormona proteica. Está formada por 2 cadenas, A y B, que tienen 21 y 30 aminoácidos respectivamente y se unen mediante puentes disulfuro, ¿no? Y hay 2 puentes disulfuro que unen las cadenas A y B. Básicamente, las funciones de la insulina son metabólicas, ¿no? Por ejemplo, convierte la glucosa en glucógeno, que es un polímero que se va a almacenar luego en el hígado y en los músculos. Y el exceso de glucosa lo transforma en grasa, que también se almacena en el tejido adiposo, ¿no? Los carbohidratos que entran al músculo es básicamente para proporcionar energía para su utilización, ¿no? En las células beta del páncreas hay un conjunto de factores de transcripción, ¿no? Los cuales activan, ¿no?, la transcripción del ADN a ARN mensajero, ¿no? Y el primer producto que se elabora es la preproinsulina, ¿no? Hay un gen de la insulina que se encuentra en el ADN de estas células, que luego por el ARN mensajero van a ir a los ribosomas y lo primerito que se va a sintetizar es la preproinsulina, ¿no? Recordar que la función del páncreas de producir insulina está en relación al nivel de glucosa que hay en la sangre. Un nivel bajo de glucosa en la sangre inhibe la producción de insulina, mientras que un nivel alto de glucosa estimula la producción de insulina, ¿ya? Aparte de la insulina, cuando el nivel está bajo de glucosa, se produce, en vez de insulina, se produce el glucagón. El glucagón. Este glucagón permite que el hígado descargue la glucosa en la sangre, esa glucosa que la obtiene a partir del glucógeno almacenado. Ese proceso se llama glucogenólisis, ¿no? Mientras que la insulina, segregada por la célula beta, pues hacen que este nivel alto de glucosa se transforme, si no se va a usar como fuente energética, va a dar origen a células adiposas, ¿no? Bueno, ya sea uno o lo otro, cuando hay un nivel bajo de glucosa, se segrega glucagón hasta que el nivel aumente. Si el nivel aumenta mucho, se segrega insulina para que la glucosa baje. Y de esa manera se restablece siempre los valores normales de glucosa en sangre. ¿Ok? En cuanto a la síntesis de insulina, el primer, la primera cadena polipeptídica que se forma es la preproinsulina, ¿no? Luego se desdobla y se separa este segmento SP y se pliega, la cadena A, B y C se pliegan y se unen y se estabilizan mediante puentes disulfuro, ¿no? Hay 2 puntos de desdoblamiento, ¿no?, entre la arginina 31 y 32 y un segundo desdoblamiento
en la posición lisina-arginina 64-65. Entonces, acá ocurre un desdoblamiento, se libera este péptido, el péptido C, y simultáneamente se libera la insulina constituida por estas dos cadenas, A y B. Ya, acá vemos lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes, el péptido C a nivel del aparato de Golgi, cómo se va a liberar, ¿no? Se va a liberar y va a dejar a la cadena A junto con la cadena B que corresponden a la insulina. Este péptido C es importantísimo, porque aunque no tiene mayor función, su utilidad clínica es valiosa. El médico, el médico, el médico endocrinólogo, por ejemplo, para el funcionamiento del páncreas, puede solicitar dosaje de insulina, ¿no? Puede solicitar dosaje de insulina, pero en realidad la insulina es muy variable en la sangre, además que tiene un tiempo de vida media muy corto. Perdón. La insulina, le decía, tiene un tiempo de vida muy corto, solamente 6 minutos. Entonces, si yo quiero evaluar la función del páncreas en base a la producción de insulina, mejor hacemos un dosaje de péptido C. El péptido C no se degrada y está en relación directa a la producción de insulina. ¿De acuerdo? Por eso que siempre los médicos, para evaluar la funcionalidad del páncreas, solicitan más bien dosaje de péptido C. ¿Ya? Entonces, la producción de insulina siempre se hace en respuesta a estímulos exógenos, ¿no? En el caso de nosotros, las comidas que se ingieren proporcionan el principal estímulo, ¿no? ¿Por qué? Porque al consumir alimentos se eleva la glucosa en la sangre, ¿no? Y al elevarse la glucosa, ese es el estímulo. Fíjate cómo se eleva. Acá en ese gráfico vemos el nivel de glucosa aumenta, ¿no? Aumenta. Y en un primer instante la insulina se produce una descarga que baja rápidamente, pero luego al ver que el estímulo de la glucosa continúa más o menos alto, se segrega más insulina, pero de una manera un poco más prolongada, ¿no? Un poco creciente, pero ya más prolongada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hay dos fases en la producción de insulina. Hay un pico de insulina que se produce justo después de la ingesta alimenticia y luego hay una segunda fase donde, mira la producción ahí está, ¿no? La productora en este caso, de el páncreas que produce, miren, la insulina en esta segunda fase, cómo se va incrementando paulatinamente, paulatinamente este, este nivel de insulina, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de azúcar en la sangre, mayor producción de insulina. ¿Y qué hace la insulina? ¿No? Acá, por ejemplo, tenemos una, un esquema, ¿no? Un esquema que nos permite ver cuáles son, esta es una célula beta, ¿no? Del páncreas, nos permite ver cuáles son los estímulos para la producción de insulina. Acá, por ejemplo, se está produciendo insulina, es en base al estímulo de catecolamina sobre el receptor alfa A2, ¿no? Se produce también el GLP-1 con su receptor de GLP-1, que también estimula la secreción de insulina, ¿no? Aparte tenemos la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina también a través de proteína G, ¿no? Provoca la liberación de calcio y mayor secreción de insulina, ¿no?
Luego tenemos canal de sodio dependiente de voltaje, que también estimula la secreción de insulina. Y tenemos el KIR6.2, ¿no? Que es un canal de potasio sensible a ATP. Entonces, el potasio sale y va a actuar de manera negativa sobre el calcio dependiente de voltaje. ¿Ya? Lo va a inhibir. ¿De acuerdo? ¿Ya? Las sulfonilurias, que son unos medicamentos que todavía se utilizan para la diabetes, entonces va a tener una inhibición sobre este canal de potasio. Una inhibición sobre ese canal de potasio. ¿Okay? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Luego tenemos los secretagogos. Los secretagogos son todos los estimulantes de la liberación de insulina. A la cabeza la glucosa, ¿no? A la glucosa. Cuando la glucosa es elevada, ¿no? Su principal secretagogo, ¿no? Pero también no solo están acoplados a proteína G, también estimulan la secreción de insulina a través del aumento del AMP cíclico. ¿No? Entonces, esto constituye estímulos directos o pueden ser sistemas amplificadores que potencian la señal, o cuando ya el estímulo se logró, ¿no? Luego se liberan inhibidores para frenar la acción, ¿no? Y ya no sea exagerada, ¿no? Entonces, vean ustedes, ¿no? Vean cómo acá la bomba de potasio, ¿no? El transportador de potasio ingresa, ¿no? Y eso es inhibido por el aumento del ATP, ¿no? El ATP tiene la propiedad de descomponerse en AMP cíclico, ¿de acuerdo? Dentro de esta canal de oferta, ¿no? Y fíjense cómo acá hay un transportador de glucosa, que es el GLUT, el cual permite el ingreso de glucosa a las células. Una vez que ingresa a las células, actúa la glucoquinasa, la cual le transfiere un fósforo a la glucosa y lo transforma en glucosa 6-fosfato. Entra al metabolismo y aumenta la cantidad de ATP. Ok. Ya, a ver. Un minutito, por favor. Un minutito, jóvenes. Connected to DSKTOP83HTSTV. Ya, continuamos, jóvenes. Continuamos. Ahora tenemos acá receptores de insulina. Los receptores de insulina son glucoproteínas de la membrana, ¿no? Que se encuentran distribuidas en todas las células del cuerpo. Y como ustedes pueden ver, la
el receptor de insulina está constituido por dos subunidades, una subunidad alfa y una subunidad beta, y están codificados por un solo gen. La insulina cuando viene se une a ¿qué subunidad? A la subunidad que está más expuesta, o sea, la subunidad alfa, ¿no? Y esto determina la autofosforilación de la subunidad beta. Se une al alfa y luego se fosforila la subunidad beta, ¿no? Que tienen sitios para fosforilación, ¿no? Y dominio para tirosinquinasa. Acá, ¿no? Entonces se une, miren ustedes, la insulina al receptor a la subunidad alfa. Y luego se van a activar, una vez producido esto, se va a activar una serie de mecanismos, ¿no? Una serie de mecanismos intracelulares que van a llevar luego a que las vesículas que tienen GLUT4, o sea, estamos en una célula, en una zona intracelular, miren ustedes, de tal manera que acá yo veo que hay vesículas internas del páncreas que contienen GLUT4, ¿cierto? GLUT4. Y este GLUT4 luego sale a la membrana, Y cuando sale a la membrana ya está listo para que ingrese por ahí. ¿Quién? El tejido. A ver. El GLUT4 básicamente lo vamos a encontrar en músculo y tejido adiposo. ¿Ya? Acuérdense, en músculo y tejido adiposo. Entonces la presencia de la insulina, ¿no? Que se une con su receptor, desencadena una serie de reacciones, ¿no? En cadena que llevan a que el GLUT4 sea externalizado en la membrana celular. ¿Ya? Este es el GLUT4, sale hacia la membrana. ¿Ya? Cuando llega a la membrana se abre y permite el ingreso de la glucosa. Y esta glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato, UDPG, etcétera, etcétera. Y dependiendo del tipo de estímulo que tenga, pues podrá transformarse en glucógeno de repente, ¿no? Ok. El principal órgano al que llega la insulina es el hígado, a través de la sangre, ¿no? Y a nivel del hígado, ¿cuál es su función de la insulina? Promueve el anabolismo, sobre todo el proteico, inhibe el catabolismo, o sea, no deja que las proteínas se degraden, sí las estimula. Muy bien. ¿Y en el músculo qué ocurre? Lo anterior estaba ocurriendo en el hígado, ahora en el músculo. La insulina promueve la síntesis de proteínas, entonces tiene un efecto anabólico, ¿ok? A nivel del músculo, ¿no? Por lo tanto, lo que hace esta hormona es estimular el transporte de aminoácidos, así como el del voluntario, ¿no? ¿Ok? Para promover la síntesis de glucógeno. ¿Ok? A nivel del músculo, entonces hay que promover la síntesis de glucógeno, porque es una forma como almacena la glucosa. Pero hay que recordar que, si bien es cierto, se almacena en forma de glucógeno, tanto en el hígado como en el estómago, esto tiene un límite. No se puede ir almacenando toda la vida, ¿no? Toda la vida, no. Una parte de eso acabaron, ¿no? Bueno, miren, acá en el músculo, ¿qué pasa? En el músculo la insulina promueve, por acá está la insulina, miren,
cómo se une a su receptor de insulina, se internaliza junto con el receptor y luego ya la insulina, el transportador que requiere una intervención es el GLUT4, ¿no? El GLUT4. Ya, dice que el factor que proviene de la síntesis de proteínas dentro de los músculos, al aumentar el transporte de aminoácidos, así como estimulará contestas, ya. Entonces, la insulina a nivel del músculo, en otras palabras, va a estimular la síntesis de proteínas y también promueve la síntesis de glucógeno. En el tejido adiposo, la insulina promueve el almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos, gracias a varios mecanismos. Luego, induce, a nivel de la cocina, ¿no?, la producción de la lipasa, lipoproteína. Ok. Entonces, en el tejido adiposo, la insulina promueve el almacenamiento de triglicéridos, ¿no? ¿Qué más? Induce la producción de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, ¿no? Entonces, en el tejido adiposo, induce, repito, la producción de lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa sirve para degradar el contenido de las gráficas de proteinograma electroforético. No siempre se cumple el porcentaje normal en que se encuentra cada una de las fracciones, ¿no? No, que pueden haber otros órganos como el tejido adiposo, ¿no? Que cómo es que la insulina actúa a nivel periférico. Una cosa es a nivel central y otra cosa es a nivel periférico, ¿no? Entonces hay una señalización insulínica a través del inositol trifosfato sinasa en células clave. Call from Aztec Flores. A ver. Call from. Ya. En el sistema nervioso central, jóvenes, la cosa es un poco diferente. Es un poco diferente porque el sistema nervioso central no requiere de GLUT para que la glucosa entre. No requiere GLUT. No hay un control por parte de la insulina a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Eso porque el sistema nervioso pues necesita no le podemos mezquinar la energía, ¿no? Apenas necesite lo toma, ¿de acuerdo? ¿Ya? Otra molécula que actúa a nivel del sistema nervioso central es la leptina, que busca disminuir el apetito y aumentar, por lo tanto, el consumo de energía. También la insulina regula el metabolismo de nutrientes, ¿no?, a través del AMPK, ¿no? El AMPK es una molécula que se activa básicamente cuando hay una buena actividad en la célula, ¿no? Es un mecanismo generador de energía local, del AMPK, ¿no? Estimula la utilización de glucosa, disminuye los productos intermediarios de glucosa, ¿no? Disminuye la síntesis de lípidos, ¿ya? Y aumenta la oxidación de los mismos, ¿no? Ese sería el único problema, ¿no? Que si comienza a degradar demasiada grasa, entonces puede ser que por ahí, ¿no?, hayan escuchado hablar del AMPK.
que proviene del adenosín monofosfato, ¿no? Proviene del adenosín monofosfato. ¿Mm? Este sistema AMPK se encuentra en todas las células, ¿ya? Y promueve la síntesis de colesterol, la síntesis de triglicéridos, la síntesis de ácidos grasos, ¿ok? ¿Qué más encontramos? La gluconeogénesis, ya. Acá está. Uy, perdón. Bueno, por acá tenemos el GLUT4, ¿no? Junto con el 2 y con el 1. Sí. Ya. La glucosa se traslada a través de la bicapa de lípidos hacia el interior de la glucosa. Una proteína transportadora de glucosa. Ya. Es una célula transportadora de glucosa. Ya. Entonces, hay un montón de GLUTs. Mira, acá hay 7 GLUTs, pero ahorita actualmente hay más de 10. Pero esto ¿dónde está ubicado? Ya. En el músculo y en el tejido adiposo, el transportador que predomina es el GLUT4. Aunque acá, en la parte derecha, les he puesto un cuadrito donde ubicar al GLUT1, GLUT2, el GLUT5, el GLUT7, algo. ¿No? Entonces, repito, el más potente es el GLUT4, que se encuentra en los músculos y en el tejido adiposo. Luego tenemos el polipéptido amiloideo de los islotes. Este polipéptido se produce y almacena junto con la insulina en las células beta del páncreas. Pero su función es inhibir la producción de insulina. ¿Mm? Si trabaja la milina de manera por iniciativa propia, ¿ya? Interviene, ya, según lo que hace tiempo no. Ya, bueno, luego voy a ir a ver eso, ¿no? ¿Alguien quiere entrar a la reunión? Vamos a ver. A ver. Entonces, espérense, se ha salido esto. Ya. Ok, entonces la milina, o polipéptido amiloideo de los islotes, trabaja junto con la insulina para controlar el nivel de glucosa en la sangre. Por ejemplo, disminuye el vaciado gástrico, aumenta la saciedad, por eso que disminuye la ingesta alimenticia. Y sobre el páncreas actúa sobre los islotes de Langerhans, sobre la célula beta, induciendo para que segregue insulina. Y, por ejemplo, las acciones de la célula beta, ¿no? Disminuye la secreción de insulina. Y en las células alfa también disminuye la secreción de glucagón. O sea, afecta a uno y al otro por igual.
En el sistema nervioso central aumenta la saciedad, la ingesta, en el vaciamiento gástrico, la amilina. Muy bien. Entonces quedamos, hasta aquí sería la insulina, ¿no? El glucagón es una hormona, también secretada, en este caso por las células alfa de los islotes de Langerhans. Y básicamente el estímulo para la secreción de glucagón es la hipoglicemia, ¿no? Cuando disminuye la glucosa, inmediatamente se segrega glucagón, que tiene un efecto rápido y cumple varias funciones, ¿no? Opuestas a la insulina. O sea, la insulina hace algo, el glucagón hace lo contrario. Lo contrario, ¿no? Entonces acá tenemos la molécula de el precursor del glucagón, que es el proglucagón, ¿no? Luego pierden dos cadenitas. La cadena alfa, de las células alfa, perdón, de los islotes pancreáticos. ¿Ok? ¿Dónde está? Y las células L, intestinal hasta traemos un poquito. Acá teníamos como molécula precursora el proglucagón, ¿no? A nivel de las células alfa de los islotes pancreáticos se libera un fósforo y se transforma en fragmento principal del proglucagón. Ese es su fragmento principal. Sino que lo están evaluando, ¿no? Lo están evaluando. Acá, en el fragmento principal, tenemos dos péptidos ligados al glucagón, el GLP-1, GLP-2, ¿no? Y esto está ligado por un inositol-fosfato. ¿Ya? Luego, este es un fragmento. En el otro lado, ¿no? Las células, este es en las células alfa de los islotes. Las células L intestinales y neuronas del sistema entérico, ¿no? Van a producir, ¿no? Otra molécula que se llama glicentina, donde está el glucagón con otro péptido, ¿no? Inclusive luego el glucagón sigue unido a una molécula que es el IP1 y le extienden el estado de oxintomodulina. Se conoce también como oxintomodulina, ¿no? Son péptidos que más o menos tienen una acción análoga al glucagón. ¿Ya? Análogo al glucagón. ¿Ya? La glucosa entonces inhibe la secreción de glucagón. Si hay una hiperglicemia, se inhibe la secreción de glucagón. Lo que se hace más bien es estimular la de insulina. Muchos aminoácidos también estimulan la liberación de glucagón, ¿no? Ok, entonces es una célula alfa, entonces el páncreas, ¿no? Que está liberando, en presencia de calcio libera glucagón. ¿Ya? En presencia de calcio libera el glucagón. Ok. Entonces, ¿qué pasa si hay una disminución de insulina en la sangre? Se activan los canales de potasio, también se activan los canales de calcio y hay una exocitosis del glucagón. Bueno, acá no hay, todavía no está actualizado eso, ¿no?
Entonces, por disminución de la insulina en la sangre, primero se activan gases de canales de potasio. Luego, no, se activan canales de potasio, canales de calcio y hay una exocitosis de glucagón. El glucagón plasmático, ¿no? ¿Qué dices? Acá, en esta gráfica, nosotros tenemos el nivel de glucosa cada vez mayor, ¿ya? Y en este lado de la I está el el glucagón plasmático, ¿no? Ese es el glucagón plasmático, ¿no? Que, bueno, se va a quedar con la abuelita, se va a quedar mientras descansa, ¿no? Y pueda recuperarse bien. Muy bien, acá tenemos una célula del hígado. En el hígado no hay GLUT1 ni GLUT4, hay GLUT2. El glucógeno se adhiere, ¿no? Impidiendo ¿no? Haga que ver acá por un lado, por el lado izquierdo, la glucólisis y en el lado derecho la gluconeogénesis. No, gluconeogénesis. No. Bueno, ahí voy a ver, ¿no? Ese detalle del tercer. Ahora, a nivel intestinal se producen algunos péptidos. Por ejemplo, los péptidos relacionados con el glucagón, que son el LGP1 y el GIP. El GLP1 y el GIP. Entonces, acá tenemos el GLP1. El GLP1 es un péptido relacionado al glucagón y se le considera como una incretina, ¿ya? Como una incretina, estimulando la producción y desecho ¿no? Y desecho del otro, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que se es véndame, a ver, acá, el GLP1 es el péptido relacionado con el glucagón. El GLP1 y el GIP son las llamadas incretinas, ¿no? Estimulan la producción de insulina, de somatostatina, en general estimula la función del páncreas y a la vez inhibe la secreción de glucagón, ¿de acuerdo? De manera indirecta. ¿Ya? De manera indirecta. Luego vamos a ver qué cosa es el efecto incretina. El efecto incretina es un efecto que demuestra realmente que la respuesta a la glucosa oral se tiene que hacer de manera diaria, porque en la noche está mal que lo llevemos a dormir, ¿no? No, porque me dice que el efecto incretina se va a ver reducido en pacientes que tienen ya diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cuáles son las incretinas? Ya hemos mencionado el GLP1 y el GASP. El GASP, ¿no? Son dos GLP. Ya. Ok. Entonces, el efecto incretina se va a ver
reducido hacia acá. Acá. La respuesta al efecto incretina, miren, este por ejemplo es el nivel, ¿no? de glucosa intravenoso. Le ponemos glucosa intravenoso al paciente, se normaliza. Y luego, después de un tiempo, tenemos, perdón, a ver, acá. Vamos a ver acá. Ya, entonces, el efecto incretina, jóvenes, viene a ser la diferencia en la respuesta a la glucosa oral versus la glucosa intravenosa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica de glucosa después de la ingesta, sube y de ahí baja, ¿no? En la incretina también, ¿no? Empezamos con 0, 60, y vamos aumentando progresivamente hasta luego viajar, ¿no? Okay. Pero eso es lo normal, ¿no? Cuando consumimos la glucosa vía oral, ¿no? Acá, ¿ves? Tenemos el efecto incretina, es la diferencia entre la producción, ¿no? La producción de insulina, ya sea con incretina o sin incretina. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un bolo de glucosa, ¿no? Esto va de frente a la vena, y si está alto, pues se estimulará de frente a la producción de insulina, ya no de incretinas, porque las incretinas se van a elaborar en el intestino. Entonces, miren, en un paciente con diabetes, mira, esta es la producción de glucosa y esta es la de glucosa intravenosa del paciente y esta es la glucosa macroscópica, claro, ¿ok? Ya, entonces, ese es el efecto incretina. Mira, cuando tú le das vía oral hay una gran gradiente de presión, pero cuando tú le das con presión a todo el water, imagínate cómo pasa. Ya. La somatostatina se elabora también como pre-pro-somatostatina. Usted se preguntaría, ¿y por qué todas estas hormonas se producen como pre-pro-insulina? Porque si se producen como sueltas directamente, entonces va a tener más cuidado, ¿no? Más cuidado. Y esta somatostatina lo que hace es inhibir tanto la secreción de insulina como la de glucagón. Reduce también la motilidad del estómago, duodeno, vesícula biliar, y disminuye tanto la absorción como la secreción por parte del tubo digestivo. ¿No? Entonces, el páncreas no, mediante la somatostatina, inhibe la producción de insulina y glucagón. Ya, lo inhibe. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la diabetes. La diabetes
Un paciente con diabetes tiene poliuria, polidipsia, pérdida de peso, ¿no? Pero actualmente ya se habla ya no se habla tanto de enfermedad metabólica, ¿no? De que tiene que hacerse un tratamiento individual, no. Ahora ya se ve un poquito más, suelto en ese aspecto, ¿no? Entonces en sus orígenes, ¿no? El páncreas produce una serie de síntomas, ¿no? La falta de insulina, poliuria, bacarra, baño, polidipsia, te da bastante cosas que tomar. Poliuria, polidipsia y pérdida de peso, ¿no? Entonces, realmente la diabetes no es una enfermedad, sino un grupo de enfermedades que cursan todas con hiperglicemia, ¿no? Lo cual produce un déficit en la secreción o un exceso de la acción, ¿no? En tumefacción especial. La hiperglicemia, cuando ya es de mucho tiempo, una hiperglicemia crónica, se asocia a largo plazo con daño, disfunción y fallo en varios órganos, respectivamente. Bueno, se ha tratado de ver la causa de la diabetes mellitus, se ha logrado ubicar, pero no tenemos todavía una imagen contundente. Bueno, entonces, en la diabetes tipo 1, por ejemplo, hay destrucción de células beta del páncreas, con la consecuencia disminución de insulina. En la diabetes tipo 2, la producción de insulina está normal. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una anomalía que provoca la unión con el áparo, ¿no? Toca la síntesis con el mortadelo. En una diabetes hay síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, disminuye el crecimiento, ¿ok? Las cardiopatías que te he pasado, ¿no? El material, ¿no? Con el que te he pasado. Tenemos la hiperosmolaridad, tenemos el nitrógeno, ¿no? En una infección, y la cardiopatía isquémica. ¿Ok? También a nivel del cerebro, la enfermedad vascular periférica, ¿no? La retinopatía diabética, la nefropatía diabética, ¿no? Ok. Entonces, la diabetes tipo 1 representa más o menos del 5 al 10% de la población con diabetes. La tipo 2 es la más prevalente, ¿no? Más prevalente. Esto lo vamos a pasar. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Para el diagnóstico basta con un nivel de glucosa en ayunas de 126 o más, ¿no? Y el tratamiento es aplicación de insulina subcutánea, ¿no? ¿Okay?
Entonces, cuando una persona está diagnosticada de diabetes de tipo 1, puede almacenar con su perrito, ¿no? Ok. Y aparte de la diabetes mellitus tipo 1, tienen con mucha frecuencia otras enfermedades que también cursan de manera autoinmune, ¿no? Como es la enfermedad de Addison, la enfermedad de Graves, la tiroides de Hashimoto, el, no, enfermedad celíaca, vitíligo, anemia perniciosa. Pero bueno, eso ya es, se va viendo progresivamente, ¿no? Según el avance del usuario. Hay una diabetes tipo 1B, ¿no? No es necesario que lo diga, ¿no? Es simplemente diabetes tipo 1 presenta lividación que permite algunas posibilidades. Bien. Bien. Entonces, hay otro tipo de diabetes tipo 1, ¿no? Que bueno, no requiere mayor presentación. Hay un tipo de diabetes tipo 1B o idiopática, donde no se conoce bien la causa. No se conoce bien la causa. A veces puede tener insulino dependiente, pero a veces no. Y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, ¿no? De todas las diabetes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a pesar que hay una buena producción de insulina, las células no responden, ya no responden a la utilidad de este ferrantino. Bien. Entonces, las causas, en realidad no se tiene una causa concreta, especialmente diseñada para fiestas, ¿no? En la diabetes tipo 2, ¿no? En la diabetes tipo 2, esta es causada por un problema, ¿no? Como el cuerpo, en la forma como el cuerpo produce o utiliza su insulina. ¿Ves? Acá tenemos la insulina y el glucagón. Ambos tienen que entrar. Entonces, ¿cómo hace? Acá tiene que atravesar el polipéptido pancreático. Pero ¿qué pasa en un paciente con resistencia a la insulina? Pues simplemente no recibe por la voz, ¿no? Acá tenemos la insulina, miren, la insulina. Acá tenemos la glucosa. Cuando hay resistencia a la insulina, como es la diabetes tipo 2, obviamente la insulina no es reconocida. No va a haber entonces la segunda señal para que se transcriba el mensajero. Entonces, no se puede. No se puede. Cuando me estaba recuperando del hospital, empecé a recordar algunas cosas, por eso fui a ir a buscar.
Ya está. En la fisiopatología de la diabetes, miren, el aumento de la grasa corporal, los antecedentes familiares, el bajo nivel de actividad física, vida sedentaria, una dieta deficiente y el peso corporal excesivo, entonces, sobre todo a nivel de la cintura, se genera el riesgo, ¿no? El riesgo urinario. Factores de riesgo para el cáncer gástrico y en general para cualquier de su pulmón. Tenemos el sedentarismo, ¿no? Tenemos adultos mayores con capacidad, perdón, perdón, ya. Entonces tenemos el aumento de la grasa, los antecedentes familiares, la baja actividad física, la dieta insuficiente, ¿no? Están todos los factores, hipertensión arterial también. Las personas que dicen que tienen diabetes tipo 2 no presentan ningún síntoma, en particular en los estadios iniciales, pero se va perdiendo la calidad de la vida. No hay que esperar, ¿no? Hasta recién aparezcan los síntomas. Acá tenemos factores de riesgo, ¿no? Para diabetes tipo 2, el sedentarismo, la edad mayor de 45 años, la hipertensión, diabetes gestacional, peso excesivo, la raza, ¿no? Entonces, a veces los pacientes con diabetes tipo 2 no presentan síntomas, ¿no? Generalmente cuando están al inicio de la enfermedad, ¿no? En la mañana. O sea, acá esta persona, por ejemplo, diabética, no ha hecho, no tiene ninguna de las condiciones que hemos estado revisando, ¿no? Por lo cual podría un poco disminuir, ¿no? El proceso de envejecimiento que tiene y está perdiendo calidad de vida, ¿no? Entonces, la diabetes te va a producir una serie de síntomas y signos: visión borrosa, disfunción eréctil, síntomas depresivos, fatigas, sensación de cansancio, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tratamiento, bueno, las biguanidas como la metformina, secretagogue de insulina, las sulfonilurias, ¿no? Y cuando son defectos genéticos, pues no tenemos mucho que hacer. Simplemente hay una alteración genética de todas sus, ¿no? Todos los... Entonces, necesariamente la diabetes es una enfermedad genética, ¿no? Porque hay alteración de cromosomas y alteración de genes, ¿no? Lo cual hace que se impida la liberación de la insulina. Bueno, hay una serie de tareas, de revisiones de este trabajo, de esta tesis, ¿no? Por ejemplo, acá este trabajo sobre glucagón, anomalías en la fase temprana y de secreción de insulina, pero no de secreción de incretina. Necesitaban de que solamente afecte a la insulina. Otro, recuperar glicón a isolita, ¿no? El cual ha visto. Es verdad. Aquí, entonces, hay otro estudio donde proponen que cuando hay glucagón en exceso
en lugar de la deficiencia de insulina es una condición que proporciona todas las formas de diabetes mal controlada. Otro es establecer el cociente de glucagón, ¿no?, para el metabolismo de la glucosa y la insulina. Ya, muy bien, esa fue la última diapositiva. Hasta aquí hay preguntas, jóvenes. A ver. A ver, sí, preguntas. No, doctor, muchas gracias. ¿No hay preguntas? Ya, ok. Un minutito, vamos y... Bien, jóvenes, vamos entonces ya con la última parte de la clase. Vamos a hablar de la fisiología de las gónadas, tanto masculina como femenina. ¿De acuerdo? ¿Se ve las diapositivas? Sí, se ve, doctor. Ya, entonces, bueno, la anatomía de la... Vamos a empezar por la fisiología femenina. La parte anatómica ya la conocen, ¿no? El útero, las trompas de falopio, los ovarios, ¿no? En los ovarios hay un epitelio germinal, ¿no?, el cual va a dar origen posteriormente a los óvulos, que mes a mes se van desarrollando en cada uno de los ovarios. Esto ya viene del periodo fetal, ¿no? Y en ese estadio, en el estadio fetal, este epitelio germinal se va diferenciando en los óvulos, ¿no? Primero primordiales, que van migrando a la corteza del ovario, de tal manera que luego se ubican en la corteza y ya es en la corteza del ovario donde se va a producir el desarrollo folicular posteriormente, ¿no? Luego cada óvulo se rodea de unas células del mismo estroma ovárico y adquiere características especiales. Eso se conoce con el nombre de células de la granulosa, Y este óvulo rodeado de esa capita de células de la granulosa, ya todo el conjunto se conoce como el folículo primordial, que poco a poco va a ir dividiéndose, va a dar origen al ovocito primario, después de un par de divisiones, da origen al ovocito primario, luego al ovocito secundario, y etcétera, hasta llegar al óvulo maduro, ¿no? Entonces, a nivel del hipotálamo tenemos la hormona liberadora hipotalámica, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta hormona estimula a la adenopófisis, quien libera las gonadotrofinas. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? La FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, hormona luteinizante. Y estas estimulan a los ovarios, quienes responden, los ovarios responden produciendo estrógenos y progesterona, ¿no? ¿Ok? Bajo el estímulo de estas dos hormonas hipofisiarias. Bueno, acá tenemos ya un detalle más detallado, ¿no? Un detalle más detallado, bueno, un esquema más detallado. El hipotálamo, entonces, libera la GnRH, ¿no?, hormona liberadora de gonadotropinas, quien llega a la adenopófisis, y la adenopófisis libera FSH y LH, ¿no? Estos estimulan a los ovarios, ¿no? Estimulan a los ovarios, y los ovarios responden de diversas
maneras, ¿no? De diversas maneras. Por ejemplo, responden elevando el estradiol, que es el de los estrógenos, el más importante, ¿no? El más importante. Este estradiol, a mayor cantidad de estradiol, hay mayor sensibilidad de los folículos a la FSH. Entonces, la FSH, que va a ir aumentando conforme pasan los días del ciclo ovárico, va a provocar que hay un crecimiento de los folículos, por eso se llama folículo estimulante, ¿no? Este crecimiento de los folículos va a provocar que el estradiol se siga produciendo cada vez en mayor cantidad, y este estradiol estimula la adenohipófisis para que segregue LH. Este es un mecanismo de retroalimentación positiva, jóvenes, ¿no? Generalmente, en lo que son hormonas, como ustedes habrán podido darse cuenta, más que todo hay mecanismos de retroalimentación negativa. Pero en el caso del estradiol con la LH es un mecanismo de retroalimentación positiva. Positiva. ¿Ok? Y la LH, cada vez que se produce en mayor cantidad, llega a los ovarios sobre el folículo ya maduro y provoca la ovulación. Más o menos el día 14 del ciclo. Provoca la ovulación. La ovulación consiste en la salida del óvulo, pero quedan las células foliculares dentro del ovario. Estas células foliculares, al ya estar vacío, se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Este cuerpo lúteo y cuerpo amarillo produce más estradiol, más progesterona. Este estradiol y progesterona ejercen una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, el cual comienza a disminuir la producción de GnRH. ¿No? Acuérdense que al inicio está aumentada, ahora está disminuida. Y a menos GnRH, obviamente en la adenohipófisis se produce menos FSH y menos LH. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿y qué va a ocurrir ahora? Poquito a poquito, si esto continúa así, el cuerpo lúteo se comienza a involucionar. Cada vez hay menos estradiol, menos progesterona. Entonces ya disminuye esta inhibición, ¿no? Y se produce la menstruación. Termina la menstruación y nuevamente, los primeros días del ciclo, nuevamente se produce la liberación de gonadotrofinas, de hormona liberadora de gonadotrofinas y toda la secuencia que ya hemos descrito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la gónada son los órganos donde se producen los gametos. Los gametos, ¿no? Y los gametos son las células sexuales. Espermatozoides en el hombre y ovocitos en la mujer, ¿no? En el ovario se producen dos hormonas, estrógenos y progesterona. Y además, durante el embarazo, pues, se produce la relaxina por parte del ovario, ¿no? Y también la placenta, ¿no? ¿Y qué hace la relaxina? La relaxina relaja la sínfisis del pubis, ¿no? Relaja la sínfisis del pubis para que cuando la mujer dé a luz, por ahí la cabeza del feto pueda salir sin mayor dificultad. ¿Ok? Habíamos hablado de la GnRH, ¿no? La GnRH es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Aumenta y disminuye, ¿no? ¿Ok? Más o menos se secreta en pulsaciones cada 90 minutos. El pulso de GnRH cada 90 minutos durante el día. Y se ha demostrado, jóvenes, que esta naturaleza pulsátil de esta liberación de GnRH es esencial para su función.
¿no? Estas pulsaciones pueden llegar a darse entre 5 a 25 minutos, cada una hora. Dura de 5 a 25 minutos cada hora a 2 horas. O sea, cada 60, 120. En promedio, cada 90 minutos. Ahora, se ha hecho trabajos de investigación donde a los animales de experimentación, en vez de que sea pulsátil, se ha hecho que la secreción de GNRH sea constante. Se les ha inyectado GNRH de manera constante. ¿Y qué se ha visto? Que eso condujo a la infertilidad de los animalitos de experimentación, ¿no? Entonces, eso se traslapa al ser humano. Y se piensa pues, de que si nosotros también tuviéramos una secreción así continua de GNRH, no podríamos, las mujeres no podrían llegar a concebir. Ya habría esterilidad. No se sabe entonces por qué causa. La GNRH tiene que ser su liberación en forma de pulsos. En forma de pulsos. ¿Dónde se libera la GNRH? En el núcleo infundibular y también en el área preóptica del hipotálamo. ¿Ya? Del hipotálamo. Bueno, ¿qué más? El sistema límbico también altera el ritmo de secreción de GNRH. El sistema límbico que maneja nuestras emociones, nuestra personalidad, ¿no? Y una vez que está en la adenopófisis, la GNRH estimula la liberación de FSH y LH. La hormona LH también se libera momentáneamente cada 90 minutos, ¿no? Ahora, en cuanto a la edad, las mujercitas entre 9 a 12 años, es ahí donde la adenopófisis comienza a segregar FSH y LH en mayor cantidad y se da inicio a los ciclos sexuales femeninos, ¿no? Más o menos se ha visto que entre los 11 y 15 años es que se da inicio a la pubertad. ¿Qué cosa es la pubertad? Es la etapa de la vida que comienza con la menstruación en la mujer. O sea, una chica de 11, 12 años comienza a arreglar, comienza a menstruar, ya no es una niña. Deja de ser una niña y pasa a ser una adolescente o una puber, pero ya no es niña. ¿Ok? Las hormonas FSH y LH, para que puedan actuar, se unen a receptores, ¿no? Receptores que trabajan con AMP cíclico, proteinquinasas y múltiples fosforilaciones, ¿no? Trabajan como segundo mensajero. Estos fomentan tanto el ritmo de la secreción como el crecimiento y la proliferación de las células. Bueno, acá tenemos una vista microscópica del folículo primordial, ¿no? El folículo primordial, ¿ok? Pero bueno, se creía que las células de la granulosa nutren al óvulo y secretan un factor inhibidor de la maduración del ovocito. No, entonces, acá no hay factor inhibidor, ¿no? Lo único, pues, es garantizar, ¿no? Cuando nos requieren algo, ¿no? Siempre nosotros debemos tratar de dar lo mejor, ¿no? Tratar de dar lo mejor. En el caso, por ejemplo, de una niña, volviendo a la clase,
Dicen que las células de la granulosa nutren al ovario, al óvulo, perdón, que está dentro del ovario. Y además se segrega un factor inhibidor de la maduración del ovocito, lo cual hace de que el óvulo se mantenga en su etapa primordial y no avance. Entonces es como una meiosis que queda trunca. Y solamente completa la maduración cuando es fecundado. Cuando es fecundado con un espermatozoide. ¿No? ¿Ok? Bueno, este es un folículo primario un poquito más grande. Esto lo vamos a pasar porque seguramente han visto histología, gónadas o no. Sí, doctor. Entonces ya les han hecho ver al microscopio folículos, folículo primario, secundario, folículo de Graf. Ya lo han visto, ¿no? ¿O no? Sí, en embriología. En embrio también. Ya. Bueno, han visto en un folículo secundario las tecas, ¿no? Teca interna, teca externa, el líquido folicular que se presenta, ¿no? Y tenemos el folículo maduro, que ya está a punto de reventar. Aparece el estigma, que es por donde va a salir el óvulo. Y tiene que haber una descarga de LH. Para que se provoque la ovulación tiene que haber una descarga de LH. Si no hay descarga de LH, no hay ovulación. Entonces, hay una descarga, hay un pico de LH que hace debilitar la teca externa, degenera el estigma, crecen nuevos vasos sanguíneos, ya hay una transsudación del plasma al interior del folículo. Eso provoca que el folículo se rompa, se hinche, se rompa y ¡fuc! Libere al óvulo. Esa es la ovulación. Ahí está. Vean ustedes cómo en un proceso llamado luteinización, las restantes células que quedan, ¿no? Al salir el óvulo, las células restantes que quedan aumentan, se transforman en células luteínicas, aumentando su diámetro aproximadamente un par de veces y aumenta la captación de lípidos, ¿no? Adquiriendo el característico color amarillo. En el cuerpo lúteo, las células que fueron granulosa fabrican progesterona y estrógenos, mientras que los de la teca producen androstenediona y testosterona. Pero esto, androstenediona y testosterona, no se van a quedar así como hormonas masculinas, sino que por la enzima aromatasa son convertidos a estrógenos. ¿Ya? La inhibina es una hormona que también produce el cuerpo lúteo, que inhibe la secreción de FSH y LH. Que es el ovario. Ok. Las células del cuerpo lúteo, ¿no? Producen inhibina, pero en pequeña cantidad. Pero esa pequeña cantidad de inhibina sirve para inhibir, como su nombre dice, pues se llama inhibina porque inhibe a la FSH. Ya. Después ya mañana habrá involución del cuerpo lúteo de la
del ovario. Ahora veamos qué pasa con el endometrio. ¿Qué cosa es el endometrio? ¿Alguien sabe? Han llevado histología. ¿Qué cosa es el endometrio? El endometrio es la porción del útero que se pierde, tengo entendido, durante la menstruación, la que se desprende. Así es. Así es. Muy bien. El endometrio es la capa del útero que se desprende durante la menstruación. Y es también la capa que prolifera cuando hay un embarazo. ¿No? Cuando hay un embarazo, se prepara el endometrio. Miren, el endometrio crece, se engruesa, genera vasos sanguíneos, todo lisito para que venga el nuevo ser y se implante. ¿Ya? Entonces, primero, en la primera fase hay una proliferación del endometrio. Después de la menstruación viene la proliferación. Luego la secreción, la segunda fase, secretora, porque se forman glándulas. Y luego viene la descamación del epitelio, que es el sombrero. ¿No? ¿Okay? Acá. Entonces, en la menstruación, el endometrio se viene abajo. ¿Ya? Así como hay un ciclo ovárico, ¿no? También hay un ciclo menstrual o ciclo endometrial. De tal manera que todos los acontecimientos que ocurren en el ovario tienen que estar sincronizados con la arteria Optel. Entonces, como dijeron hace unos minutos, ¿qué pasa con el endometrio? Durante la menstruación se descama, se desprende. Y nuevamente los estrógenos vuelven a tallar y le fabrican en cantidad creciente. A ver, vamos a agotar todos los recursos. Bajo la influencia de los estrógenos, entonces, las células del estroma y las células epiteliales proliferan con bastante rapidez, porque las cantidades ya cada vez son mayores. Hay más células y producen más hormonas en mayor cantidad, ¿no? Y la superficie reepitelizada va a estar lista entre 4 a 7 días. Ya ponle 15 días. Hay una semana y media que le han dado el endometrio para que se apose muy bien. Tanto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Bueno, entonces hay un ciclo menstrual, ¿no? El primer día del ciclo comienza cuando empieza la menstruación. Como alguien dijo, la menstruación consiste en que se cae el endometrio con sangre y se va. Se va. Tiene que volver a crecer el endometrio. ¿Ok? Y ese crecimiento se da en dos fases, ¿no? La fase secretora, ¿no? Y la fase, ¿no? La fase de crecimiento, fase secretora. Acá tenemos, miren, esta primera parte, fase folicular,
y luego viene la fase lútea. La fase luteal, hizo T4 detectar tienen que dedicarse a otros oficios, algunas incluso, por ejemplo, para poder cumplir con el horario del fútbol, trabajan de madrugada, trabajan en otros horarios, para poder entrenar, para poder cumplir, y encima ganan poquísimo. Y encima, por ejemplo, acá hacen un campeonato profesional, claro, que juegan todos el campeonato todos los fines de semana, y lamentablemente, como tú dices, ella tiene que hacer otro trabajo para poder solventar, digamos, la familia, porque la mayoría... Bueno, los estrógenos se van al estroma del ovario y las células epiteliales van a ir con firmeza, con rapidez. Ya anden en 4 a 7 días, ¿no? Y hay una semana y media del corredor Emanti, ¿no? Es una semana y media. El endometrio aumenta mucho de espesor y ahí se frena la retroalimentación positiva, se frena. Ya no es necesario seguir más. Sí hemos conocido en algunos lugares, en el Perú, han existido grandes eventos de rally, pero Fórmula 1, por ejemplo, no existe. Millones de millones, exactamente. Y te aseguro que debe haber más de una mujer talentosísima que podría estar. Bueno, viene noticia de Pamela Over para que nos va a hablar sobre los salarios. Vamos a conocer ese tema. Informe Pamela. Entonces, miren, como ya dijimos, al comienzo de cada ciclo menstrual, la mayor parte del endometrio se desprende junto con sangre, ¿no? Acá entra a tallar los estrógenos, que conforme se repara el otro ascensor, de acá iba a estar humando, ¿no? Humando, ¿no? Muy bien. Yo he sacado los puntos de donde podría venir un examen, ¿no? ¿Cómo de acuerdo? ¿Ya? Ya, muy bien. Doctor, ¿le parece si ya mañana creo que terminamos mejor este tema? Sí, Sí, no sé qué digan mis demás compañeros. a ver, espérense. Ya, Doctor, es un poco tarde y es como que ya muchos nos estamos durmiendo. Ya, entonces les dejo las diapositivas. ¿Qué les parece? ¿Ya? Sí, está bien, doctor. Les dejo las diapositivas para Doctor, que por ustedes favor, lo vayan lo revisando. estudiemos. Profesor, ¿Ya? ¿puede continuar las diapositivas? O sea, ¿puede dar las diapositivas de hormonas, todo lo que se vio hoy? O sea, Claro. no solamente las sexuales, sino también las, ¿cómo se llama esto? O sea, las pancreáticas Sí. y las
suprarrenales también. También. Lo de la tarde, ¿no? Sí, sí. Ya. Suprarrenales y paratiroideas. Ya, perfecto. Entonces, Ya. les voy a pasar ahorita serían 4 temas que les voy a pasar: las paratiroides, suprarrenales, la de páncreas y esta es la de hormonas sexuales, ¿ya? Le voy a pasar Sí, está bien, doctor. a los WhatsApps de las delegadas, ¿no? De Valerie, ¿no? Valerie y de Sophie, ¿no? Sí, está bien, doctor. Ya, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí llegamos con la consigna, ¿no? Hasta acá llegamos con la consigna de que ya ustedes lo van a revisar, ¿no? Lo van a revisar las diapositivas. No se olviden que la fuente es el gaito, ¿no? El gaito. ¿Ya? La fuente de todas las diapositivas que utilizo tiene como fuente el gaito. ¿Ya? Entonces, complementen también con el gaito para que puedan ya realizar un entendimiento más global de lo que se está enseñando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, hasta acá llegamos, jóvenes. Ya de esta manera estaríamos terminando el curso, ¿no? Ya es la última clase. Estamos terminando el curso. Espero que haya sido de utilidad, ¿no? Siempre en las teorías a veces hay una parte del tiempo que no se puede completar todo. Entonces, les sugiero de que se remitan al Gaiton para complementar el contenido de la clase. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿no? Doctor, Sí. doctor, entonces la clase del grupo